Policía Nacional. Ya vamos acercándonos al Jirón Junín para entrevistar a Omar Chejade sobre su libro, La Gran Usurpación, Memorias de Gobierno. Vamos a ver qué nos dice sobre su obra. En el capítulo de La Gran Usurpación, usted dice que fue notando el secuestro psicológico del presidente Ollanta a manos de su esposa. Cuando ocurren secuestros es porque se persigue un fin. ¿Cuál sería? Gobernar a placer por parte de la primera dama. Hay un congresista de la República, que no quiero decir el nombre, está en el libro, que el primer año, un parlamentario muy importante me dice: Omar, acá hay un cogobierno, mientras Ollanta Humala se ocupa de los temas de su especialidad, que es la Fuerza Armada, Fuerza Policial, Seguridad Ciudadana, Nadine Heredia lidera todos los demás ministerios, se ocupa de los demás ministerios, Economía, Cancillería, Producción, Comercio Exterior. Entonces yo le dije, lo que tú me dices es algo muy grave. Yo ingenuamente no creía ese cogobierno. Bueno, sí lo había y lo hubo probablemente hasta el segundo año de gobierno. Para esa frase, cuando se la dice, ¿para qué año estábamos? El primer año, el séptimo mes de gobierno. Mire, ¿ah? El séptimo mes de gobierno, un personaje importante de la bancada nacionalista me decía que había un cogobierno Ollanta-Nadine y cada uno tenía sus roles diferenciados, sus cotas de poder. Efectivamente, después me entero que había un cogobierno con el tiempo. Pero Nadine Heredia no quería un cogobierno, quería gobernar a placer ella. Por eso es que, lo cuento en el libro, la trama es muy interesante porque cronológicamente voy señalando cómo se empieza Nadine con conspiraciones a deshacerse de los principales colaboradores de Ollanta Humala. Primero fue conmigo, se aprovecha de un error político que tuve. El traspiés, el capítulo del traspiés. El capítulo del traspiés para conspirar contra mí y sacarme de la escena política. Luego lo hace con Salomón Lerner, inmediatamente después, y con toda la gente de izquierda que llevaba a Salomón Lerner. Conspira contra ellos y los elimina, todos cercanos al presidente Humala. Quien habla, Salomón Lerner, la gente de izquierda. Luego, con Adrián Villafuerte, también cercano al presidente Humala. Se aprovecha de un escándalo todavía medio sospechoso, no aclarado del todo, para conspirar contra Villafuerte y sacarlo de escena. Luego del propio Abu Gataz, y finalmente el último escollo era Marisol Espinosa. Cuando se deshace de los principales colaboradores históricos, referentes, cercanos a Ollanta Humala, en el que estoy yo presente, entonces Nadine Heredia empieza a gobernar a placer. Es la que pone y saca ministros, la que pone y saca embajadores, la que coloca funcionarios públicos en sitios estratégicos del Estado. Y es por eso que ella ya no cogobernaba el tercer año, sino que gobernaba a placer y que el presidente era su interlocutor válido, el que participaba en las ceremonias oficiales o el que firmaba resoluciones supremas. Por eso es que a partir del tercer premier, una vez que se fue Salomón Lerner y Valdés, ya era Nadine Heredia la que colocaba a sus propios premiers. Ahora, la riqueza de su obra reside en las citas casi textuales de los diálogos en los que usted participó o que usted escuchó. Por ejemplo, uno que denota mucho la autoridad que ella tenía y cómo los tenía sometidos era cuando la presidenta del Congreso, Ana Solórzano, le dice a usted, cuando le va a reclamar que por qué no habían puesto un proyecto de ley que usted tenía y por qué no estaba en la agenda del Pleno. Sí. Le dice así Ana Solórzano: mira, Omar, consúltale a la jefa. ¿Quién era la jefa? Nadine. Si ella autoriza el proyecto, yo lo incluyo en la agenda del Pleno. Tú sabes que las cosas importantes tienen que salir con su autorización. ¿Y usted qué hizo? Me ofusqué, le reclamé, le dije que ella había sido investida como presidenta del Congreso por los parlamentarios, que era un poder autónomo y soberano, el poder legislativo, y ya no me hizo caso, se hizo la que en ese momento estaba muy ocupada, y en ese momento me retiré bastante decepcionado. Es evidente que Ana Solórzano era ojos, manos, oídos, escucha de Nadine Heredia. Cuando Nadine Heredia coloca a Ana Solórzano como presidente del Congreso, era ya Nadine Heredia la que estaba sentada en la mesa directiva y no Ana Solórzano. Es decir, había una obsecuencia. El único que tenía cierta voz propia, cierta discrepancia era Abu Gataz. Cuando se deshacen de él como presidente del Congreso, vienen tres presidentes del Parlamento absolutamente obsecuentes. Primero, Víctor Isla, luego en mayor medida, el buen Víctor Isla, por supuesto es una buena persona, pero obsecuente a Nadine Heredia.
En mayor medida Freddy Otárola, que era absolutamente y exageradamente seguidora a rajatabla de lo que decía Nadine y Ollanta, incluso en contra de lo que podía opinar el propio Congreso de la República. Cuyas citas también usted Pero pone cuando acá. entra ya Ana Solórzano, ya era Nadine Heredia la que gobernaba directamente la mesa directiva del Parlamento. Y si debo yo hacer una autocrítica es, yo fui uno de los firmantes para proponer la candidatura de Marisol Espinosa a la presidencia del Congreso del 2014. Y creo que debimos ser todos los firmantes, que éramos 24 en la bancada, más firmes. Pero el presidente me llama a mí y a unos más, en lo que está incluso Juan Pari. Y el presidente saca a relucir una frase también de antología, ¿no? Dice que en el Partido Nacionalista no existe la democracia. No existe la democracia, Eso exactamente. puede suceder en el APRA o en el PPC. En partidos antiguos. Partidos antiguos de 80 años. Este es un Usted- partido nuevo en el que existe el centralismo democrático. Una frase marxista-leninista de Sendero Luminoso, ¿no? Y que se debe acatar las decisiones de la cúpula y que Ana Solórzano era la candidata. Creo que debimos ponernos más reaccionaron? firmes ¿Ya? y sin embargo con mucha resignación tuvimos que acatar las órdenes en ese momento del presidente de la República, ¿no? Ahora, ¿por qué el presidente tiene esta debilidad en su personalidad? Siendo un militar que ha tenido a gente bajo su mando, ¿por qué es que tenemos reacciones como las que cuando usted le propone un diálogo con Alan García, a pedido de Alan García, él llega a responderle de esta forma? Ollanta se tomó nerviosamente la cara, usted lo cuenta, con las dos manos, se frotó los ojos y casi como un niño me dijo: no sé qué decirles a los apristas. Me has tomado de sorpresa. En minutos no te puedo responder nada. No sé, lamentablemente Nadine no está. Se encuentra en Chile, pero regresa mañana al país. Le consultaré a ella. ¿Y esta debilidad cómo usted se la explica? Cuando yo me fui de esa reunión salí absolutamente decepcionado. Confirmé el secuestro psicológico del presidente y la usurpación por parte de su esposa. Después lo recriminaría a solas al presidente, le llamaría la atención, no hizo caso. Me di cuenta que no había un estadista y que había un jefe de Estado pusilánime, un presidente pusilánime, dubitativo. Y en ese momento me retiré absolutamente desilusionado. Ollanta tiene 3 etapas muy marcadas en su vida personal. Una cuando es adolescente y joven, en la pubertad, en que recibe órdenes a rajatabla de su padre, de su familia, pero en especial de su padre Isaac Humala. Y él acepta esas órdenes duras del padre a manu militari. En segundo lugar, cuando termina la pubertad, Ollanta Humala ingresa al ejército y es teniente, alférez, mayor, capitán y comandante. Y recibe órdenes a manu militari duras por parte de sus jefes militares del ejército. Y la acata sin dudas ni murmuraciones. Y la tercera etapa, que es la más lamentable, es cuando es presidente de la República. Ya no recibe órdenes de su padre, ni de su familia, ni del ejército. Ahora recibe órdenes de su esposa, de Nadine Heredia. Y él acata a manu militari las órdenes de Nadine cuando él es presidente de la República. Él ha sido hecho para recibir órdenes. Pero puede ser que ella lo chantajee con alguna información que comparten y que puede ser fatal, que sea pública y que perjudique a Ollanta Humala. Es probable, eso lo tendrá que determinar la justicia, pero finalmente, Jesús, lo que te quiero decir es que la personalidad dubitativa, pusilánime de Ollanta Humala, que probablemente la haya tenido desde joven, la sacó a relucir en la presidencia y cedió poder, abdicó poder a favor de una usurpadora que finalmente era la primera dama. Y eso es lo lamentable. En ese capítulo de la usurpación, usted señala la serie de nombramientos en los que ella intervino. Castilla, el ministro Castilla, para decirlo mejor, Ana María Sánchez, la ministra de Relaciones Exteriores, que dicho sea de paso, nunca, usted me lo pone claro ahí, nunca tuvo una embajada. Nunca ejerció de embajadora. Nunca. ¿Qué nos puede decir sobre esto? O en el caso del embajador en Italia, Alfredo Arosemena. Son relatos deliciosos en la forma, pero en el fondo lamentables, execrables, emotivos, pero fundamentalmente lamentables, Jesús. Yo creo que este es un testimonio para el país. No es una vendetta, no es una venganza política, ni mucho menos. Yo si hubiese querido vengarme de Nadine Heredia después del tuit de octubre del 2011, no los hubiera defendido como lo hice durante 2 años y medio a él El tuit y a la primera dama, octubre del 2011. cuando le dijo a usted que tenía que caminar derecho. Exactamente, que fue ruin, ¿no es cierto? Pero sin embargo yo cristianamente acepté mi error político y los defendí durante 2 años y medio aproximadamente, cerca de 3 probablemente. Y después,
cuando me doy cuenta la magnitud, no solamente de los errores, sino temas ya graves de corrupción o que lindaban otros con derechos humanos, entonces yo digo, un momentito, esto es otra cosa, ¿no? Ahora, pero no solamente los testimonios y cosas que usted pone acá y datos servirá para aventarnos, sino también para que la Fiscalía pueda iniciar una investigación con ese texto como pruebas, ¿no cree usted, por usurpación de funciones? Seguro. ¿Podría servir? Seguramente ya hay una investigación en el Ministerio Público, pero lo que sí te quiero decir es que este libro no necesariamente es una denuncia penal, no es una requisitoria judicial. Claro, pero a la hora de investigar el fiscal sí, puede tomar nota de esto. El libro lo que es una demanda política. Una demanda política a quienes nos gobernaron y nos fallaron, nos decepcionaron, nos desilusionaron. El libro es una demanda política, más que judicial. Y por eso lo que te quiero comentar y al público es que en el libro, con los relatos, con los episodios, con las historias que son reales, que no son ficciones, dan concluyentemente a entender que no hemos tenido un presidente ni un líder, hemos carecido de un líder. Lo que hemos tenido es un jefe de Estado pusilánime que abdicó poder, que se dio poder a favor de su esposa. Yo no entiendo por qué mucha gente hablaba de la pareja presidencial. No existe pareja presidencial en la Constitución política del país. Es un término inconstitucional. Pero ellos se creyeron el término de la pareja constitucional, que después se habló incluso del gobierno familiar. Y en eso contribuimos también los periodistas como autocrítica, usar ese término que ellos mismos también terminaron por creerse. Yo siempre critiqué a algunos periodistas cuando decían la pareja presidencial, esto no existe. Exacto. Es como si hablara de la pareja congresal. Cierto, por favor, estamos hablando de que hay un solo que ha sido elegido presidente o congresista. No hay pareja. Ahora, a manera de denuncia también, usted dice que no lo hace con una intención penal. Necesariamente. Pero aquí, por ejemplo, aparece el caso de la doble función de funcionarios del Estado, ¿no? Que es también reprobable. ¿Qué estaba pasando dentro del Palacio de Gobierno con funcionarios que estaban en planilla, pero terminaban haciendo otras cosas? Claro, lo que pasa es que el presidente muy astutamente, en septiembre del 2011, elabora una resolución suprema para apoyar las funciones de la primera dama. Y luego nos enteramos que inconstitucionalmente o ilegalmente Nadine Heredia tiene hasta el día de hoy un despacho en el ala este de Palacio de Gobierno. Estamos a una cuadra, paseando por acá por la móvil. Justo. Por el lado de la PCM, de la Presidencia del Consejo de Ministros, que es una oficina hermosa, mejor que la del Presidente de la República, muchos no la conocen, en la que ella me llamaba a coordinar constantemente, y a muchos congresistas lo mismo, en la que además utilizaba a miembros de Cancillería o de protocolo en planilla, pero que verdaderamente trabajaban para Nadine. El propio Eduardo Roy Gates, asesor legal del Presidente de la República durante cerca de 4 años, en verdad era el abogado político y jurídico de la primera dama en todos los problemas judiciales, legales o políticos que ella se entrometía o se metía. Y tenía oficina en Palacio. Y tenía oficina en Palacio, y cuando habían reuniones, digamos, de parlamentarios para ver temas políticos, se sacaba a relucir los temas de Nadine. Cada vez que nos llamaba el presidente de la República finalizaba: tienen que apoyar a Nadine, defiendan a Nadine. A muchos les llamaba la atención de manera muy acre porque eran muy timoratos supuestamente para defender a la primera dama. Y en casi todos estaba Eduardo Roy Gates como abogado del presidente, pero también abogado de la primera dama. Congresista Chajade, me queda una duda. ¿Llegó usted a hablar alguna vez sobre la rebelión en Locumba? Usted lo defendió en el Andahuaylas y en el caso Madre Mía con éxito. Según su versión, esas sentencias han sido impecables. Sí. Ya, bien. Entonces, pero en cuanto a la rebelión de Locumba, ¿le pudo preguntar si realmente ese movimiento fue para distraernos a todos y que Montesinos pudiera escapar en el velero Carisma? Cuando era abogado hablamos del tema, obviamente nunca dudé del asunto. Cuando le pregunté, me dio la versión oficial que siempre se ha sabido, es decir, que fue una gesta para acabar con el gobierno montesinista de Alberto Fujimori el año 2000. Nunca más volvimos a hablar del tema, pero él siempre me dio la versión oficial, ¿no? Y ahí quedó. Y ahí no quedó. duda. Mira, ahora. No sé, fíjate, me mintió en el tema del lavado de activos, en la investigación del lavado de activos de Nadine en el año 2009, cuando me decía que las consultorías eran reales para pagar la hipoteca de su casa, y después de 5 años me vengo a enterar ya en el gobierno, por el propio Martín Belaúnde, que los contratos eran simulados, que los contratos eran truchos, que habían dineros que venían calientes de Venezuela, de Caizamac, de Macarén,
de las tarjetas de crédito adicionales de Rocío Calderón y cuentas de corrientes o de las agendas. Esa información no la tenía yo cuando era abogado de Ollantumala ni de Nadine Heredia, ¿no? ¿Debe preocuparnos que Nadine Ollanta y los niños hayan sacado sus pasaportes? A mí lo que me parece muy extraño es lo siguiente. Todos los expresidentes de la República por ley, lo puedes confrontar, Jesús, tanto el expresidente como la primera dama, cuando terminan sus funciones, tienen pasaporte diplomático de por vida, perpetuamente. En el caso de la primera dama, salvo que ésta se divorcie del que fue presidente. Pero todos los presidentes que terminan sus funciones y las primeras damas que terminan sus funciones, hasta el día de su muerte, tienen pasaporte diplomático. Yo me pregunto, entonces, ¿para qué, de manera oculta y paralela, el presidente y Nadine sacan un pasaporte biométrico, cuando de por vida van a tener el pasaporte diplomático? Todo eso es sospechoso, es raro. Es un tema que lo tendrá que dilucidar seguramente la opinión pública y el periodismo, ¿no? Muchas gracias, congresista. Gracias, Leeremos completos La Gran Usurpación. Los felicito. Y los esperamos el día viernes a las 10:30 en el Porras Barnechea del Congreso de la República, que es la ceremonia oficial de presentación del libro. Muy bien, gracias. El libro La Gran Usurpación de Omar Chejade está desde mañana en librerías a 40 soles cada ejemplar. Voy a seguir ahora llamando